Epigenética. ¿Cuáles son esos elementos, esos rasgos, esas características que te hacen único, que te definen, pero que definitivamente tienen un componente de una huella genética de varias generaciones hacia atrás que están impactando hoy tu vida? Pero afortunadamente existe la posibilidad de modificar por medio de algunas conductas, acciones, decisiones, parte de esa información genética que hoy está modulando tu vida. Tiene que ver con salud, tiene que ver con conducta, tiene que ver con emoción y por supuesto la investigación, pero hoy vamos a mirarlo de una manera muy sencilla. De hecho, vamos a empezar a hablar de este tema viéndolo con este modelito de una molécula de ADN. Algo interesante que pasa con este escenario que les traigo aquí visual de lo que es la molécula es para hacer un pequeño repaso de lo que pasa con lo que vimos quizás en química, además desde que estamos en el colegio. Esta molécula de ADN tiene una particularidad y es que para ponernos en contexto, para hacer apertura a este tema, es importante recordar que las moléculas de ADN están en todo nuestro cuerpo, porque a veces hemos visto seguramente esto y lo vemos, a veces lo hemos visto así como una espiral, ¿cierto?, de doble hélice, pero lo interesante de esta molécula es que está en cada una de nuestras células. Quiere decir que tenemos información genética que habita en cada una de nuestras células y no es cualquier información. Ojo con esto. Aquí estamos viendo un fragmentico de lo que es una molécula de ADN, pero si lo viéramos en su totalidad, son 2 metros de lo que ocuparían en cada una de del núcleo de nuestras células. Pero ahora usted se preguntará, oiga, ¿cómo hacen para enrollar 2 metros de ADN al interior del núcleo de la célula humana? ¿Cómo ocurre ese proceso? Pues resulta que hay una especie de carrete donde se envuelve esta cadena de ADN, esta molécula se envuelve y en el momento en que se envuelve allí, hay momentos donde se hace visible o no su información. Este es un primer elemento que es importante que quedara claro al inicio para todo lo que viene a continuación respecto a este tema tan interesante. Entonces, definitivamente, teniendo claro esto, vamos a dar inicio y ahí iremos explicando un poco más, por supuesto, no vamos a profundizar mucho desde el punto de vista de las particularidades desde el punto de vista científico, pero sí es importante hacer este tipo de aclaraciones. El primer punto importante de esta presentación es genes igual a destino. Ese era quizás el paradigma tradicional, lo que veníamos observando a lo largo del tiempo. Muchos años se creía que estábamos ya determinados por la información genética, es decir, que definitivamente lo único que podíamos hacer era resignarnos a la huella genética que nos trajeron nuestros ancestros, no había nada más que hacer. Genes igual a destino. Pero este paradigma se ha venido modificando a lo largo del tiempo y podemos empezar a encontrar que quizás tengamos elementos de control de algunas de esas particularidades que han sido heredadas y que muy posiblemente por medio de cambios conductuales pudiéramos llegar a generar una afectación bien especial sobre lo que ocurre en nuestras células. Entonces, para continuar en ese proceso de ir brindando elementos acerca de cómo surge esto de la epigenética, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál fue el primer animal en ser clonado? Y ya les voy a explicar la importancia que tiene esto respecto al tema de epigenética. Yo sé que hemos escuchado hablar de la clonación y la posibilidad de replicar, ¿cierto? Por medio de una información de una célula, de un ser vivo, poder replicar exactamente una copia de este. Efectivamente, muchas personas están hablando de la oveja Dolly, ¿cierto? Pero lo que algunos no saben es que de hace muchos años, de hecho de 1957, ya habían procesos de investigación acerca de el tema, o experimentación en temas de genética, pero miren lo que pasa, la oveja Dolly no fue la primera en ser clonada, el primer animal en ser clonado fue una ranita, ¿sí? ¿Qué pasa y por qué lo relevante de lo que pasó con la oveja Dolly? Ya les voy a contar. Esta ranita, como les cuento, en 1952, fue desarrollada el primer clon, pero fue basado en una célula embrionaria. La diferencia de lo que ocurrió, es decir, en un huevito, ¿cierto? En una célula embrionaria, pero la diferencia de lo que ocurrió con Dolly es que Dolly fue clonada a partir de una célula extraída, no de material directamente, digamos, de la esperma o de un huevo ya fecundado y demás, sino fue clonada a partir de una parte de un ser vivo que ya caminaba, se movía y demás, de una ovejita. De hecho, fue sacada de la ubre de una oveja y allí surgió la oveja Dolly. Este elemento es importante porque, ¿por qué fue tan trascendente? ¿Por qué fue tan clave este aspecto? Pues resulta que la relevancia que tiene esta información es que empezamos a entender que la información genética se aloja
justamente en cada una de las células de nuestro cuerpo. Y algunas personas se quedaron en el momento de Dolly, pero resulta que ya han sido clonados gran cantidad de animales, vacas, e incluso con vacas se han hecho temas transgénicos, donde se han vinculado temas que ayudan también a curar la salud de las personas por medio de la unión de células de otra especie, ratones, incluso animales que están en vía de extinción, como ese ciervo que ustedes quizás ven en la pantalla con esos cuernos largos, han sido clonados primates, miquitos, han sido clonados perros, es decir, una gran cantidad de animales ya han pasado por ese proceso y seguramente parte del proceso de experimentación, ustedes también estarán diciendo, bueno, humanos, ¿cierto? Bueno, en ese proceso viene todo lo que ha venido ocurriendo y el asunto es los animales. Ahí han pasado ya cosas importantes y ahora, ¿qué elemento adicionalmente importante allí? Entonces, hagamos una primera definición. La epigenética es una ciencia que estudia los caracteres hereditarios, es decir, que se activan o se desactivan. Es como ese interruptor que hace que la información que está condensada o que está comprimida en las células en el ADN se exprese o no se exprese, ¿cierto? Para poner un ejemplo adicional sobre esto, los genes pueden ser representados por una guitarra, ¿cierto? La guitarra representa el gen, pero la guitarra no se toca sola. La guitarra necesita elementos que hagan que se exprese toda esa magia que está allí contenida y por supuesto si la toca Paco de Lucía, pues va a tener una muestra, una expresión diferente, ¿cierto? Esa guitarra. Para poner un ejemplo adicional y que quizás nos lleve a una mayor claridad de dónde surge esto de la epigenética, cómo funciona, tenemos por un lado los planos, ¿cierto? Entonces, digamos, los planos de una casa, usted puede mirar el plano, pero el plano en sí no se puede habitar, el plano tan solo tiene la información de lo que potencialmente puede llegar a ser el proyecto. ¿Qué ocurre? Y por otro lado está la expresión genética, sería en este caso la casa ya construida, una casa en un excelente estado o una casa que tiene unas fallas y que puede en cualquier momento caerse. Lo que media la relación de esos aspectos, que estaríamos hablando de la epigenética, es el contratista, el que logra tomar la información de los planos y hacer la mejor ejecución de una casa, ¿cierto? Ese básicamente es la magia de lo que, en esa analogía, lo que queremos expresar de lo que pasa en la epigenética. Ahora pasemos a este elemento. Ojo que aquí creo que hay un elemento central dentro del proceso. Este ratoncito que ustedes ven allí, de hecho ven dos ratoncitos, el de la izquierda que es el amarillo, y ese ratoncito particularmente tiene una condición especial. Son ratoncitos que tienen una particularidad, es que tienen un gen que se expresa, que es dominante, y que la particularidad que tiene es que hace que ese ratoncito sea, además de amarillo, que tenga una predisposición en la expresión, en el conjunto de la expresión genética, para ser obeso, para tener predisposición a diabetes y otras enfermedades adjuntas y por supuesto eso también conlleva a un menor tiempo de vida respecto a los otros ratoncitos que ustedes ven allí, muy bonitos, grisecitos, más delgaditos y que no tienen esa misma predisposición a enfermedad. ¿Qué es lo interesante de lo que estamos observando aquí? Que hay pruebas, hay escenarios reales ya demostrados que pudieron cambiar la historia de las generaciones futuras de ese ratoncito amarillo y lo vamos a conocer próximamente. Pero antes de pasar a contarles eso, porque sé que ya quedaron ustedes así, ¿cómo así uno puede transformar el fenotipo, la expresión de algo que ya viene allí y que es dominante? Sí, se puede transformar y ahí viene ahí dentro de esa historia que les voy a contar sobre ese experimento que ocurre allí, van ustedes, o sea, de esa investigación, van a ustedes a encontrar información clave para su vida. Ya la van a ver, ya van a ver qué le hicieron a ese ratón y que usted también podría hacerlo, ya lo van a ver, ven cómo se está poniendo esto interesante. Entonces, se desarrolla el mapa genético. Esto ocurre en el año 1990, hay una inversión enorme de más de 3.000 millones de dólares donde recogieron algunos de los principales científicos del planeta y los pusieron a trabajar en equipo y allí ellos, el reto que tenían en el gobierno de Clinton era lograr decodificar el mapa genético. Ese era el reto principal que tenían en ese momento. ¿Qué ocurrió entonces? Efectivamente, estas personas se reúnen, trabajan y logran encontrar rasgos muy específicos que fueron publicados posteriormente en importantes en noticias de divulgación científica a nivel internacional y que es información que hoy podemos tener un mayor conocimiento. Pero esto es información reciente. Hace muchos años ya teníamos una claridad en algunos datos sobre la genética. Por ejemplo, si usted tiene ojos marrones
y su pareja tiene ojos marrones, tienen un 70% de probabilidad de tener un hijo con ojos marrones. E incluso tienen un 18% de probabilidad en que los hijos salgan con ojos verdes y un 6% de que salgan con ojos de color azul. O sea, así de claro está la información. Esto es bien interesante esto. Ahora el asunto es, ¿qué pasa y qué es lo que trae el tema del genoma humano? Pues que viene un conocimiento adicional a lo que ya había hecho Mendel y otros científicos en el pasado, súper interesante. Aquí pasamos a un tema clave, los gemelos. Resulta que la información genética es como esa huella dactilar que tenemos, que si usted va a desbloquear el celular, ¿sí? Y el celular de huellita solamente le desbloquea a usted, es una información única. Pero pasa algo particular en esto, y es que en los gemelos idénticos ocurre que la información genética es exactamente igual. ¿No les parece sorprendente? Dos personas con la misma información genética deberían comportarse, expresarse, tener gustos, cualidades y capacidades exactamente iguales. Pero lo que hemos encontrado en este proceso de explorar el mundo de la genética y lo que muchos científicos alrededor del mundo por diferentes pruebas han empezado a investigar es que en gemelos que fueron separados, y hay muchas historias sobre esto, pero algunas comprobadas científicamente, en gemelos que fueron separados al nacer o un poco tiempo después de nacer y que tuvieron procesos de vida muy diferentes, pues se dieron unos cambios que fueron incluso puestos como un resultado de investigación. ¿Cuáles fueron algunos de esos cambios? Por ejemplo, empezaron a estudiar la implicación del entorno, la crianza y la respuesta genética. ¿Cómo era la disposición de esos componentes allí? Era clave poder empezar a identificar esos componentes. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el clic que encontraron particularmente en esta expresión? Encontraron dos escenarios. Uno de factores más dominantes desde el punto de vista del ADN y otros más dominantes desde el punto de vista de esa expresión del ambiente o del entorno, cómo afectaron. Entonces, por ejemplo, en términos del entorno respecto a ADN, características particulares. Por ejemplo, rasgos dominantes en términos del ADN, coeficiente intelectual, uno de ellos, y otro muy importante, el tema de las tendencias criminales. Estaban predestinadas ya por unos rasgos genéticos previos que podían decantar o podían de alguna manera expresarse en temas como la agresividad y otros rasgos que de alguna manera tienen implicación en la agresividad que se veía manifiesta en un tema como la delincuencia. Y por otro lado, otro tema completamente diferente, que es el tema del coeficiente intelectual. Fíjense cómo dos temas tan diferentes tenían subyacían o venían expresados por una base genética interesante esto. Pero encontraron de igual manera que habían elementos del entorno que también estaban implicados en este proceso. ¿Y cuáles eran algunos de esos elementos del entorno? Depresión en hombres, por ejemplo, era uno de los rasgos que están mayormente modelados por el entorno que por la genética. Y otro elemento importante era la orientación política. Imagínense, hasta estos elementos estaban reunidos, pero tenían implicación tanto del ambiente como de los genes. Es interesantísimo pensar, y usted en este momento estará diciendo, no, pero es que seguramente la intención política y otras cosas más están dominadas es por temas más conductuales, ¿cierto? Pues resulta que no. Ocurre algo allí muy particular. Un experimento que ocurrió hace varios años con una ratica. A esta ratica empezaron a condicionar una respuesta, y ojo, miren la implicación que esto tiene, una respuesta donde la ratica olía un determinado aroma a la cual lo exponían, le ponían ese aroma y al mismo tiempo de ponerle el aroma, le generaban unos estímulos estresores, estímulos que asustaban a la rata, ¿sí? Entonces, olor, estresor, y esa asociación empezó a vivirla la ratica. Listo. Entonces, ahora, cada vez que ella olía ese aroma, inmediatamente se disparaba la respuesta estresora, que es posible ser medida también por pruebas químicas. Pero lo más interesante, y ojo a esto, sorprendente, es que se encontró que en la descendencia de la rata también ocurría exactamente lo mismo. Factores, el mismo aroma, ojo con esto, el mismo aroma cuando era puesto a los descendientes de la ratica desencadenaba respuestas estresoras. O sea, fue heredada la respuesta estresora. Y usted dirá en este momento, oiga, pero es que de pronto cuando le ponían el estímulo del olor, la ratica estaba con la mamá y la mamá se estresaba y por eso el pequeñito se estresaba. No, hicieron cambios de los hijos de la ratica con otras madres y encontraron que al ponerles el olor, de igual manera no influyó la crianza había sido heredada, ese temor o esa respuesta de ansiedad, de miedo, había sido heredada en el tema del aroma en las demás ratas 2 generaciones después. Imagínense qué implicación pueden tener las experiencias previas que han tenido en nuestra vida, nuestros ancestros, abuelos y demás en nuestra vida, y cuál es la implicación
de una modificación que podamos hacer en nuestra conducta, la repercusión que puede tener en generaciones posteriores. Esto es algo bien interesante y que hoy vamos a mirar justamente cuáles decisiones en 3 elementos diferentes puedes empezar a impactar no solamente tu vida, sino la vida de futuras generaciones. Pero viene ahora lo más interesante de esto. Usted dirá, bueno, listo, los gemelos separados al nacer, hay unas explicaciones ambientales, sociales y demás. Pero ahora miren esto. También han hecho experimentos con gemelos, ojo, características del genoma idénticas, pero en el caso de estos gemelos que tenían características genotípicas idénticas, su genoma era exactamente igual, ocurrió algo. Viviendo en el mismo hogar, bajo la misma crianza, y aún así tenían diferentes gustos, diferentes conductas, e incluso llegaron a desencadenar elementos de su salud diferenciada. Es decir, algunos podían desencadenar diferentes temas, como por ejemplo un trastorno bipolar que se manifestaba en el uno en el otro, o diferentes tipos de enfermedades como autismo y demás, que se expresaban en un gemelo y en el otro no. No sé si a ustedes les parezca sorprendente esto, pero esto lo que nos muestra es que aparece un tercer aspecto que no está mediado ni por el ambiente, digamos, el tema de la crianza, ni estaba mediado por la genética, sino estaba mediado por algo superior a esos elementos que estamos hablando. Y ahí es donde aparece el tercer componente, que es la epigenética. Y vamos a empezar a mirar cómo funcionan algunos de esos mecanismos, pero para entender un poco la implicación que tiene esto, las sustancias químicas y agentes diferentes que están en el ambiente, en lo que comemos, con lo que interactuamos, en lo que olemos, en los espacios donde nos movemos, tiene una implicación, y es que se pueden generar hasta 10.000 modificaciones genéticas en el día que pueden producir alteraciones muy fuertes en las personas y que pueden llegar a ser hereditarias. Esto es un elemento importante porque estamos viendo cómo a veces elementos que no tenemos en cuidado o elementos que no tenemos presente, que sabemos que nos pueden estar afectando de manera inconsciente, como que lo hemos pensado en algún momento, pero que no hemos tomado decisión respecto a alguno de esos puntos importantes que pueden ser desencadenantes de esas respuestas de huella genética que aún no se han manifestado, no se han expresado, o que quizás no se expresarán en la medida que tomamos decisiones. Pero la buena noticia también es que a pesar de que hay algunos que generan daño, vienen a romper, vienen a alterar algunos de esos elementos de nuestro ADN, hay algunas otras conductas y demás que pueden reparar, que pueden hacer la diferencia. Para mirar la complejidad que tiene esto, miremos esta imagen que ustedes tienen ahí en pantalla, ustedes la pueden observar. Aparece una persona allí de pie que está al lado de una cadena de ADN como la que les mostraba hace un ratico, y resulta que esto tan solo es un fragmento, porque en la totalidad esto mide 2 metros que están enrollados al interior del núcleo de la célula. No sé si ustedes puedan entender esto, pero si usted se pone a mirar, básicamente es como si cogiéramos un carrete. Necesitaríamos básicamente, usted dice, ¿cómo se enrollan 2 metros de cromosomas? ¿Cómo se enrollan 2 metros de ADN al interior de una célula? Entonces aparece como una especie de carrete que está al interior de cada célula, que empieza a enrollar, es una proteína que empieza a enrollar este ADN y logra condensarlo, logra atraparlo de manera bien pequeñita al interior de la célula. Pero lo interesante es que tenemos no una célula, sino tenemos 50 millones de células. Y si cogemos esos 50 millones de células y pensamos que cada una ya hay 2 metros de ADN, pues ya estarán pensando ustedes lo complejo que puede ser esto. 2 metros de ADN condensados dentro de una célula que es, ojo con esto, 400.000 veces más pequeña que esos 2 metros de los que estamos hablando. Quiere decir esto que si desenrolláramos el ADN de todas las células que tenemos en nuestro cuerpo, podríamos ir y volver a la Luna 7.000 veces. O sea, esto lo que nos da una visión es que definitivamente hay algo más que nos conecta con el universo, y debe haber algo también superior a esto, por supuesto, para quienes tienen un tema de fe allí, claro, tenemos claridad de que hay algo superior, ¿cierto? Que está moviendo todos estos escenarios y que ha creado toda esta cosa tan compleja. Muy bien, entonces, ¿qué pasa cuando desarrolla esto? Pues que se vuelve algo bien enrolladito, allí muy pequeñito, que se vuelve, esas histonas se llaman, empiezan a enrollar, y finalmente esta proteína que enrolla empieza a convertir esto en un elemento más pequeñito que se llama cromatina. La cromatina, de hecho tenemos 30 millones de cromatinas ahí al interior de la célula que están enrollando, y que de alguna manera hacen que podamos de esa manera tener comprimida la información. ¿Por qué es importantísimo esto? Vamos a mirar una imagen, aquí ya ahí está. Esta imagen que ustedes ven
Por aquí atrás, creo que ya la podemos ver, esta. Vemos una parte oscura, ahí ustedes pueden ver una parte oscura que está al interior del núcleo de esa célula. Ustedes ven que hay unos punticos que están claritos y otros oscuros. Los punticos que están claritos son básicamente la información que está visible. Cuando ahí vemos las histonas que están enrolladitas y algunas se ocultan, están enrolladitas y no permiten que sea leída la información. Es como esto, lo que hablamos hace un momento, si esto está muy enrolladito, pues viene algo a leer, viene otro componente, una proteína, viene una célula a hacer la lectura, no la puede leer porque está enrollado. Entonces ahí aparece otros mecanismos que hacen que se desenrolle para que pueda ser leída. Aquí empezamos a encontrar un mecanismo que más adelante vamos a entender cómo funciona, que hace que podamos de alguna manera hacer dinámico este ejercicio del control de nuestro propio ADN. Estamos viendo acá, para dar una explicación adicional, un libro. Imagínese un libro donde usted pusiera un elemento que tapara esta hoja. Pusiéramos ese elemento, usted tiene el libro, pero no puede leer esa página, quiere decir que esa información no está disponible. Lo mismo ocurre con las células cuando están allí enrolladitas, o el ADN cuando está allí enrolladito, no puede ser visible, quiere decir que si viene un gen que quiere activarse o hay la intención de que haya una célula que está con la intención de que se active alguno de esos elementos de la huella genética, no se puedan abrir porque están allí muy condensados. Ahora, ocurre algo adicional. Tenemos elementos que parten de esas, digamos, aminoácidos que se unen, se vuelven proteínas, las proteínas vuelven células, las células se vuelven tejidos y esos tejidos pueden convertirse en tejidos de estómago, de hueso, de corazón. Toda esta información quiere decir que es extraño pensar cómo así que una celulita puede ser una célula de ojo, una célula de piel o una célula de hueso, pero si tienen la misma información genética, ¿cómo puede ocurrir esto? Ahí está ese mecanismo que acabo de explicar de la activación y desactivación de acuerdo a una función particular que debe ejercer la célula, se activa o no para convertirse en una función especial. Incluso cuando usted se corta, es particular y curioso ver que las hijas de esas celulitas que están ahí son las que ayudan a reparar el tejido. Pero la pregunta es, ¿cómo saben esas células que se regeneran que son hijas de célula de piel y que no son hijas de célula de ojo o célula de corazón o una neurona, célula de cerebro? Ellas tienen esa información ya guardada y saben cómo deben actuar. Entonces fíjense que hay una cantidad de mecanismos implicados, pero ahora llegamos al punto que ustedes seguramente estaban esperando. ¿Cómo funciona? Tenemos genes. Hay factores y conductas que pueden activar, como por ejemplo la alimentación, la meditación o el pensamiento, están implicados en que esto digamos, tenga una determinación sobre la expresión genética. Eso es bien interesante porque estamos diciendo que hay factores y decisiones en el ambiente, en nosotros mismos, en conductas, en alimentación, que pueden desencadenar algunos de estos factores de manera interesante. Volvemos a mi amiga la ratica, ahí la podemos ver nuevamente. ¿Qué pasa con mi amiga la ratica? Vamos a contarles ahora sí cuál fue la decisión que ocurrió. Necesitaba esta ratica un donante de metilo, es decir, CH3, para poder hacer la transformación. Ahora la pregunta es, vamos a ver si nos contestan en la cajita de respuestas. ¿Qué creen que le hicieron a esa ratica amarilla? ¿Qué le dieron a esa ratica amarilla para que cambiara su condición? La pista es que necesitaba un donante de CH3, un donante de metilo. Van a ver que esto no es nada complejo, ¿no? No se enreden que esto no va a ser nada difícil la respuesta y los va a sorprender. Y les voy a dar una pista más. Sus mamás no estaban equivocadas. Esa es mi segunda pista. ¿Listo? Vamos a ver qué creen que le dieron a esa ratica para que pudiera cambiar la información genética y pudiera generar ahí una transformación de su genética, una metilación. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo lograron hacer esa metilación para que la ratica lograra enrollar esos genes para que no se expresaran y que no se convirtiera en la ratica amarillita con todos los problemas que tenía, sino se convirtiera en una ratica gris? Pues resulta que lo que le dieron a estas raticas, la respuesta es, tirín, tirín, aquí está, le dieron vegetales, le dieron hojas verdes, le dieron col, le dieron maticas, elementos de comer bien partiditos, allí se les pusieron las raticas para que comieran, para poder incluir ese CH3, ese metilo que necesitaba para poder hacer su cambio, su función genética. Vamos a ver qué pasó con la ratica, pues ahí está el resultado. Miren lo interesante esto. A la ratica, cuando se hizo el proceso, ustedes lo pueden ver ahí en la pantalla, ustedes ven que las raticas aparecen unas de diferente color, ¿no? De la más amarillita a la más oscurita ven que van cambiando los rasgos y esto
eso que ustedes ven, esas raticas que están allí como pintaditas de marrón y hasta que llegan a la más oscura, fue el grado de comida, de la estimulación que le pusieron a esas raticas para que fueran haciendo esa evolución. De hecho, algunas le dieron combinación, al grupo control le dieron solamente su ratica, la comida que le daban siempre, y a las otras raticas le combinaron la comida con los vegetales y algunas ya le dieron una gran cantidad de vegetales con muy poquita comida de lo que le daban anteriormente y fue ocurriendo esa transformación. ¿Qué es lo más interesante? Si ustedes se dan cuenta, en la dieta normal, la siguiente generación de ratas nacieron tres amarillas, una gris o una oscurita, es decir, tres con problemas, una sin problema. Es decir, eso era lo que pasaba tradicionalmente, pero cuando empiezan a hacer este procedimiento de incluir las verduras en la dieta de estas raticas, ese col que le dieron a estas raticas, empieza a ocurrir que la ratica de la siguiente generación, de cuatro ratas, solamente una nace con el problema, la condición, y tres no. Tres nacen sanas. Yo no sé si ustedes están de acuerdo con esto que estoy pensando, pero definitivamente somos lo que comemos. De hecho, considerando esta información que con ese CH3 se logró este cambio, tenemos una invitación a que ustedes se unan a una investigación. Vamos a ver quiénes quieren participar. ¿Listo? La investigación es la siguiente. Reconocida universidad busca sujetos de experimentación para una prueba experimental y control. Entonces, si ustedes se quieren inscribir, puede ganarse allí una oportunidad interesante de aportar a la ciencia y de pronto hasta se gana algo ahí económico, ¿cierto? Les voy a contar de qué se trata. Lo único que usted necesita hacer es ingerir unos compuestos químicos. Fíjese que la ratica era solamente CH3 y mire lo que pasó. Ahora en el caso tuyo, en el suyo, ¿qué tiene que incorporar? Sacarosa, va a tener que ser irradiado con sacarosa, cloruro de sodio y lecitina de soya. Es decir, ojo con esto, mire la molécula de la sacarosa nada más, C6H12O6. ¿Listo? Para darle una idea. Pero adicionalmente va a ser irradiado con gasificantes, carbonatos de potasio, carbonato de amonio y carbonatos de sodio. Eso es lo que usted necesita para participar de esta investigación. Pero adicionalmente un datico más. Someterse a radiación de luz azul, iluminación HEV, y esto lo único que tiene que hacer es en la mañana, en la tarde y en la noche, solamente 52 veces al día, 4 horas al día. Pregunta, ¿quiénes están interesados en participar en la investigación? ¿Quiénes se unen? ¿Sí? ¿Participante ya lista para participar o no? Reunir esos requisitos para participar, le vamos a poner esa prueba a ustedes como grupo experimental. Así de sencillo. Bueno, algunos ya nos están diciendo que quizás están un poco horrorizados, como así que vamos a participar en esto, ¿cierto? Están diciendo, ¿cómo así? ¿Pero cómo vamos a hacer esa locura? ¿Sí? Pues resulta que efectivamente, pues pareciera efectivamente una locura que cometemos todos los días. Tenemos un laboratorio que todos los días estamos utilizando allí. Pues resulta que lo que estoy proponiéndole ahí es nada más que se coma una galletica de una de las marcas, no voy a mencionar cuál, tradicional, que muchas personas consumen. Si usted mira los ingredientes de la galleta, tiene todo esto, tan solo mencioné poquitos de los ingredientes que usted se come con cada una de estas galletas. Esto es algo tremendo. Y lo que estamos hablando para complementar, ya les acabo de contar de lo de la galletica, pero para complementar lo de la irradiación, son datos de lo que en promedio consume una persona en Internet al día en su celular. Estamos hablando que efectivamente nos conectamos más o menos mañana, tarde y noche 52 veces al día, 4 horas al día estamos consumiendo de celular. Entonces, una radiación de luz azul, esa iluminación que tenemos permanentemente, la hacemos todos los días. Aquí no estamos diciendo hacer algo nuevo. Ahora la pregunta es, si con una ratica, la consecuencia que tuvo con el CH3 fue tener esa respuesta de activación de su genoma. Ahora imagínense la cantidad de cosas que están pasando en nuestro organismo al incluir todos estos químicos, todas estas sustancias y que de alguna manera a veces se salen de control en términos de la capacidad de nuestro cuerpo de asimilarlas. Para ponerles un ejemplo, en estas galletitas que les cuento del paquetico, 21 gramos de azúcar por paquete. Y ojo que aquí hay una primera recomendación importante. Cuando usted mira la información, porque hay gente que es juiciosa con eso y mira las medidas que tiene la galletica, pues va a encontrar que dice, ay, es que solamente tiene ejemplo, 3 gramos o 2 gramos, 1 gramo, pero dice por porción. Y no estamos mirando ese letrerito que dice por porción. Aquí es importante ver que en el caso de estas galletas tenemos 21 gramos de azúcar, que es el 100% de lo que un niño podría consumir. Lo que un niño podría consumir es el 100%, la totalidad de lo que un niño podría consumir en el día de azúcar, pero adicionalmente es el 80% de lo que un adulto debería consumir en azúcar al día. El problema es que no todos los días estamos consumiendo esas cantidades, consumimos muchísimo más azúcar y los niños incluso hemos condicionado
que cuando un niño hace algo bien, le damos azúcar. Entonces él empieza a condicionar en su vida que el azúcar es algo que se merece. Y ahí tenemos problemas. Bueno, miren esto. Si les hubiera dicho desde el principio que era una galletita, seguramente más de uno ahí antojado de participar en el experimento. Pero fíjense que toda acción tiene una consecuencia y qué importante tener en cuenta algunos de estos datos que les estoy mencionando respecto al tema del azúcar. De hecho, algunos en este momento están diciendo, ah, no, yo no tengo ese problema porque yo tengo mis galletitas dietéticas en casa, ¿cierto? Entonces algunos dicen, no, yo no como esa galleta, yo como algunas que vienen dietéticas, e incluso tengo varios productos que vienen dietéticos. Bueno, les tengo un reto. Cojan en este momento algunos de los productos que tienen en casa que son de esos dietéticos y quiero que los revisen. Miremos los ingredientes rápidamente. A ver, un minuto para que cojan alguno de los elementos que tienen en casa, que ya sea, incluso, cojan uno, si tienen elementos dietéticos, cojan ese y si no, cojan otro que tengan. ¿Listo? Cojan el que tengan ahí para que revisemos algo en especial que los va a sorprender un poco. Resulta que, fíjense lo que les decía, una galletita de estas ya tienen la totalidad de lo que un niño debería consumir al día. El problema es que en muchos de los alimentos que están consumiendo nuestros niños todos los días, no solamente en los que de manera abierta están mostrando que tienen azúcar, sino algunos otros le ponen azúcar por una cuestión específica. El azúcar es más adictiva que la cocaína, incluso. Lo que pasa es que la cocaína es una sustancia prohibida por los efectos tremendos, muy manifiestos, expresos, inmediatos que tiene, pero el azúcar también es dañina y tenemos unas consecuencias ahí también pendientes o duras que estamos viviendo a partir del consumo del azúcar. Entonces, ¿qué pasa? Eh, Muchos productos que consumimos, incluso la salsa de tomate, la mayonesa, otras cosas más, tienen azúcar y muchas otras cosas que incluso compramos que son de sal, tienen azúcar. Lo duro de esto es que todo el tiempo estamos en ese consumo y estamos disparando los niveles de consumo sobre lo que deberíamos consumir. Si ya tienen el producto en sus manos, quiero que revisen si dentro de los componentes de ese producto tienen algunas de las siguientes características. Por ejemplo, terminan en osa. Si algunos de los productos que ustedes tienen ahí, los ingredientes, terminan en osa, por ejemplo, eh, traosa, dextrosa, maltosa, fructuosa, sacarosa, ahí tenemos la presencia de un azúcar. Si en algún momento dice cristales de sábila o cualquier otra cosa de cristales de, tenemos presencia de azúcar. Si tenemos una X intermedia dentro de lo que están viendo dentro de los ingredientes, por ejemplo, dextrinas, dextranos, maltodextrina con X intermedia, estamos hablando de azúcar. Si dice syrup, ¿cierto? Algunos dicen syrup y con esa manera lo ocultan, también hay azúcares. Si dicen jarabe, también hay azúcar. Si dicen, tienen apellidos moreno de caña, integral, invertido, glass, de castor, de uva, de malta, todo esto estamos hablando de azúcares. Entonces, fíjense que el tema es mucho más complejo de controlar de lo que pensábamos porque tenemos que ser buenos medidores de qué consumimos y qué no. Si usted quiere ser radical en este tema, ya ahorita le voy a dar una decisión que puede tomar en su próxima idea de hacer mercado. Ahorita la vamos a hablar. ¿Listo? Muy bien, de hecho, hay personas que ya están sumadas a este ejercicio. De hecho, aquí saludamos a los amigos de Red Papás, que tienen a nivel nacional una campaña que han luchado también para que a nivel del gobierno empiecen a ponerle las etiquetas a cada producto donde dicen, por ejemplo, que tiene grasas saturadas, que tiene azúcares por encima de ciertos estándares y demás. Este proyecto que ya está, digamos, ha logrado ya pasar unas instancias importantes a nivel nacional y ahí un tema importante para que las personas sean más conscientes de lo que consumen. El problema está en que muchas veces gran cantidad de los elementos que consumimos respondemos por algo que se llama la gratificación instantánea o inmediata. Es que usted va por el centro comercial y ve eso y su cuerpo empieza a necesitarlo. Usted está en su casa y de pronto tiene como esa necesidad de ir a la nevera a comerse algo de eso, a tomarse un sorbo de esas endulzantes, bebidas gaseosas y demás. Y ahí ocurre el tema de no diferenciar que puede ser un tema más de ansiedad que de hambre, ¿cierto? Entonces póngale un letrero a la nevera que diga, tengo ansiedad, no tengo hambre, y con eso aportamos un poquito el proceso, pero otra recomendación, una botella de agua a la mano, porque cuando usted toma agua, lo que hace va generando el proceso un poco de saciación y de control y evita que esa respuesta ansiolítica se dispare y usted tenga la necesidad de ir a consumir. Ese elemento también es importante. Bueno, ya ven, hay un problema ya de conexión, de dependencia con muchos de los productos que están por ahí y es difícil porque los disfrutamos desde niños e incluso ocurre muchas veces que pensamos y hay una falsa creencia de que los niños necesitan azúcar para poder
tener energía. Es que le toca comprarle este coso de chocolate porque la energía, no, no es cierto. La energía se extrae en muchos alimentos, de muchos productos y no necesariamente tienen que ser del dulce. De hecho, quienes quieran una orientación, ahí les tengo un elemento adicional, es una invitación a que en la página de Red Papás van a encontrar un curso gratuito para que puedan aprender sobre alimentación saludable, cómo hacer la comida para los chicos, qué tipo de cosas comprar y demás. Ahí viene un tema importante que lo están viendo en pantalla para que puedan entrar o buscan en Google Red Papás con Z al final, papás con Z, y van a encontrar información bien interesante. Entonces, primer punto, llegamos a uno de los primeros puntos de la noche claves. Consumo, ojo con esto, consumo consciente. Empezar a elevar nuestro nivel de conciencia sobre lo que nos ponemos en la boca, sobre lo que estamos ingiriendo. Ese punto es clave porque empezamos a entender que cuando vamos al supermercado tenemos que ir mentalizados que cada cosa que vamos a echar, además de estar revisando las etiquetas, es empezar a pensar que si usted lee algo en ese producto que usted no comprenda, o sea, usted leyó algo que dice metil, sulfato y demás, y empieza a leer cosas que usted no está entendiendo ahí que dicen, pues sencillamente eso es algo que no debería llevar. Quiere decir que estamos en un proceso regresivo a empezar a consumir elementos no procesados, elementos que no tengan esos componentes químicos complejos. Elemento importante, escucha las necesidades de su cuerpo. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, un perrito, desde que está pequeñito en la naturaleza, él tiene un problema digestivo, él como que siente que algo le cayó mal y él sabe que debe ir al pasto y comer pasto y él mismo se cura. Él ya evoluciona eso. Hemos perdido esa sensibilidad por dos razones. Una, por la publicidad que definitivamente nos está diciendo qué comer y nos invita y nos estimula para que comamos ciertas cosas. Y lo segundo, porque no tenemos esa conciencia de leer nuestro cuerpo. A veces nuestro cuerpo nos está pidiendo agua. Seamos conscientes de que todo el cuerpo, 50 millones de células nos están diciendo necesito es agua. Estamos a veces en ese proceso de qué necesito, y no sé si han visto las mujeres embarazadas, que les ocurre algo en particular, y es que hay mujeres que dicen, oye, se volvió lo que a esa mujer le dio por comer tierra. Sí, una mujer, bueno, es porque esa mujer estaba embarazada, estaba necesitando minerales, o que comió hielo, oye, es que necesito comer hielo, su cuerpo le está indicando. Entonces fíjense que no hemos perdido esa condición, lo que pasa es que a veces o no la queremos ver, o no estamos tan sensibles a ser conscientes de esa lectura que tenemos que empezar a anticipar. Entonces, leamos nuestro cuerpo, seamos sensibles a nuestro cuerpo. De hecho, bajémosle a ese laboratorio de química de todos los productos que echamos al carrito. Dejemos de pensar que la forma de reforzar correctamente la conducta de nuestros hijos es comprándole paquetes. Oye, le fue bien el colegio, toma este paquete. Le fue bien, toma este paquete. Y empecemos a cambiar un poco esos hábitos, esas costumbres que definitivamente podemos ahí hacer la diferencia. ¿Qué tal cambiar por snacks saludables? ¿Qué tal cambiar por otro tipo de estímulos más emotivos con ellos? Herencia versus hábito. Aquí otro problema. Hay personas que dicen, no, es que mire, mi abuelo, mi papá son gruesitos, son obesos. Quiere decir que genéticamente estamos predestinados a ser obesos. Así, y empieza uno a mirar el tema de la alimentación y lo que se está heredando son conductas. Se está heredando conductas como cuáles. Por supuesto, hay un rasgo y un gen específicamente para el tema de la obesidad. Pero estamos hablando también que hay rasgos de conducta que están estimulando este proceso. Por ejemplo, se pone a mirar a la familia de los gorditos y resulta que es que también aparecen otros elementos como que se comen el postre, el que postre después del almuerzo, que tienen unos hábitos de ingesta complejos, el acompañamiento del líquido, estamos viendo las porciones, estamos viendo una cantidad de elementos que son heredados e incluso en la manera de cocinar, oiga, con bastante sal, con bastante azúcar, y todo esto está también generando un impacto en la salud. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, importante el tema de las etiquetas y hay marcas, por ejemplo, Whole Foods, y ojo con esto para los empresarios, porque aquí tenemos conectados empresarios. Hay un hito de algo que acaba de ocurrir en Estados Unidos importantísimo. Jeff Bezos, presidente de Amazon o hasta hace poco presidente de Amazon, dueño de Amazon, además de estar viajando por el espacio, compró la compañía más grande, quizás una de las más grandes de distribución de alimentos, que son una cadena de supermercados llamado Whole Foods, que son unas tiendas espectaculares en Estados Unidos donde usted llega y encuentra que tienen productos orgánicos, incluso que tienen algo que se llama un sello que se llama el Whole Trade, y el Whole Trade es un sello que le está indicando a usted que no tienen grasas saturadas, que son amigables con el medio ambiente, que no tienen temas azucarados añadidos y una cantidad de cosas, pigmentación del color de los productos ni nada de eso. Entonces es interesantísimo cómo Whole Foods se convierte en un hito porque esa inversión enorme que hizo Jeff Bezos va a hacer que posiblemente también venga acompañada una inversión publicitaria de elevar la conciencia adicionalmente sobre este consumo que va a tener un impacto sobre emprendimientos en otros países como el nuestro, donde muchas personas posiblemente se van a empezar a ver interesadas en comer saludable.
De hecho, vimos el impacto de esto cuando estaba Obama, con Michelle Obama, haciendo la campaña Let's Move It, que visitaron muchos colegios en Estados Unidos, invitando a los chicos que se movieran, hicieron campañas para que el tema de disminuir la obesidad, porque los costos tremendos que estaban representando para la salud pública en Estados Unidos eran enormes, y gracias a esas campañas pues lograron algunos objetivos allí, pero el tema es que hay unos temas fuertes que hemos visto que han venido incrementando en el transcurso del tiempo, como el incremento de ciertos hábitos, de ciertas cadenas de alimentos, también por el otro lado, que tienen toda esta carga compleja de alimentos que es difícil y que por supuesto van a tener que tomar decisiones allí también. Aquí estamos viendo en pantalla, vamos a ver una célula grasa. Esto ocurrió en un laboratorio de la doctora Angela Pick, Instituto Nacional de Salud. ¿Qué pasó allí? Resulta que encontraron que en personas que había un gen FTO, que es un gen que es drásticamente muy agresivo en temas de obesidad, podía modularse cuando las personas caminaban 20 minutos durante 6 meses, empezaban a tener una reducción de incluso hasta el 40% de la expresión de ese gen en estas células. Miren lo interesante, en 6 meses ya se podían empezar a ver repercusiones en la célula y esto nos está indicando que nosotros definitivamente tenemos que empezar a movernos. De igual manera, hay unos estudios actualmente respecto al tema de la pandemia que indican que personas que hacen ejercicio mínimo 30 minutos al día tienen menor probabilidad de ser hospitalizados. Hay rasgos de investigación que están indicándonos que definitivamente movernos tiene consecuencias poderosas. 50.000 mutaciones genéticas ocurren por personas fumadoras. Inicio del consumo, las personas que iniciaron su consumo entre los 9 y los 12 años ocurrió algo en especial. En Suecia hicieron un estudio con personas que iniciaron el consumo de cigarrillo entre los 9 y los 12 años e incluso que comían también tenían alto consumo de azúcar. Y encontraron que una generación después, los hijos de estas personas tenían una predisposición a la obesidad, pero lo encontraron también en los nietos de estas personas, es decir, el inicio del consumo a edad temprana y de alto consumo de una mala alimentación había desencadenado en las 3 generaciones posteriores daños también en la especificidad de la huella genética que implicaba la obesidad. Información que definitivamente podemos empezar a analizar. Punto número 2, para ir avanzando porque ya se nos acaba el tiempo. Mente consciente. Aquí lo que estamos viendo es que tenemos una gran oportunidad de empezar a comunicarnos con nuestra mente y empezar a irrigar sustancias en nuestros cerebros diferentes. Por ejemplo, ahí vemos algunas en pantalla. Noradrenalina. ¿Cómo generamos noradrenalina? Por medio de sorprender. ¿Qué tanto estamos en esa función de sorprender en lo cotidiano? Otra importante, el enfoque único por medio de la dopamina. Cuando tú, incluso para quienes están en el mundo del marketing, muestran un enfoque único, una manera diferente de ver las cosas, estás segregando dopamina en el cerebro de las personas que están contigo. Educar. Cuando miren la labor importante de los docentes, las personas que están en el mundo de la educación tienen un impacto también en la secreción de las personas por medio de la acetilcolina, que se segrega cuando una persona está recibiendo información. Otra muy importante, las endorfinas, que es la sustancia del dolor. Miren la importancia de la endorfina. Endorfina significa morfina endógena, que es la morfina que produce mi cuerpo. Yo no necesito inyectarme morfina, mi cuerpo produce su propia sustancia. ¿Y yo cómo la produzco? Dando abrazos, cantando, poniendo mi playlist de música chévere en la mañana, me paro bailando. Y muchas personas que a veces están en un estado como de que no sé qué me pasa, es porque no están segregando endorfinas. ¿Qué necesitas? Tomar una decisión. Voy a empezar a caminar, voy a hacer ejercicio, voy a ser más afectivo, voy a comunicarme emocionalmente diferente y todo esto está teniendo repercusiones. Vamos a seguir. Efectos de la Segunda Guerra Mundial en descendientes. Se pudo encontrar que en hijos hombres, descendencia de hombres, de incluso nietos de personas que vivieron la Segunda Guerra Mundial y sobrevivieron, de presos de la Segunda Guerra Mundial, prisioneros, les ocurrió algo. Desencadenaron de esa experiencia de crisis, esa experiencia tan dura que vivieron esas personas allí en los campos de concentración, 2 generaciones después, 2 generaciones posteriores a ellos, encontraron que había una tasa 11% más alta de accidentes cerebrovasculares, una posibilidad de que esas personas murieran a una edad más temprana. Y esas personas se tuvo en cuenta en la investigación que se crearon las condiciones adecuadas, que no les hizo falta, no sufrieron de hambre, que estaban cuidados y demás. Y fíjense cómo los rasgos de crisis, cómo la tensión que tú vives actualmente
tienes que empezar a controlarla porque va a afectar no solamente tu ser, sino va a afectar generaciones posteriores. Ahora, si sabes que has tenido ancestros, personas atrás que han vivido escenarios de crisis, tienes que empezar también a tomar con mayor medida, casi como una prueba de ADN, que tienes que empezar a controlar también tu vida y empezar a controlar tu emoción y hacer meditación y hacer respiración profunda y hacer ejercicio para poder evitar que muchos de esos rasgos se manifiesten en tu vida. Entonces, ahí aparecen algunos de estos elementos que han ocurrido a lo largo de la historia y que son desencadenantes. Entonces, en mente consciente, gratitud. En este momento, quienes están conectados, tarea, coger su cepillo de dientes y póngale una marquita a ese cepillo de dientes que cada vez que usted se lave los dientes sea un momento de agradecer. Oiga, por la mañana agradezco porque me levanté con vida, agradezco porque mi familia está sana, agradezco porque puedo respirar, ¿cierto? Hacer ese ejercicio con esa marquita, póngale una cinta o un papelito, algo a su cepillo de dientes que le recuerde eso todos los días y ahí tiene un elemento para hacer de tarea. Otro elemento importante, este ejercicio es de meditación, no ese ejercicio de lavarse los dientes es meditación, pero también usted puede escribir su yo decreto, donde usted empieza a escribir esa versión en lo que se quiere convertir no a futuro, sino en el hoy. Por ejemplo, yo soy una persona que maneja su temperamento, que tiene una armonía con las demás personas, que sonríe. Usted escribe esto, puede ser que actualmente no esté pasando. Incluso, usted actualmente no hace deporte, pero usted escribe, soy deportista. Y al empezar a escribir todo esto, su cerebro empieza a activar algo que se llama la formación reticular y él empieza a filtrar en el ambiente, que usted ya le puso un qué, él empieza a encontrar el cómo lograr llegar a ese resultado. Entonces, decisiones que podemos empezar a tomar. Otro elemento importante, bájale la información tóxica. Personas que postean cosas ahí duras y que mataron a no sé quién y más, elimine eso. Si usted sigue centrales de medios que están publicando todos los días eso, que mire el asalto, que mire, elimine eso de su celular. No siga esas páginas. Cada vez que alguien le comparte eso, algo, no lo vea. Porque ocurre algo y es que por neurona espejo, usted al ver esa noticia está viviendo el estrés de la persona que está al otro lado. No sé si le ha pasado, por ejemplo, que usted ve que alguien viene en una bicicleta a toda velocidad y ¡tom! Se estrelló contra la pared y usted sintió como el ¡ay! ¿Cierto? Por neurona espejo vivimos parte de las experiencias que vemos en otros. Entonces, es bien delicado esto. El tema, y de igual manera, imagínese usted con personas tóxicas, que usted se reúne y todo el tiempo hablan de lo mal del país y terrible y todo el tiempo se está usted nutriendo de información negativa. Eso usted, por representación de otros, lo vive. Y hay experimentos que hablan de eso. Un experimento de Rizzolatti, que era un científico que tenía conectado un miquito en ese momento a un sensor que cada vez que caía una galletita, el miquito llegaba y hacía esto para atraparla y se activaba en su cerebro el área prefrontal que tenía que ver con el coger la galletita. Y pasó que Rizzolatti de pronto entra comiéndose un helado y el mico estaba quieto, no cogiendo galleta, y en su mente el mico vivenció el hecho de ir a coger el helado y se activó la máquina indicando que el mico había activado área prefrontal. Quiere decir que el mico estaba planeando el movimiento por neurona espejo. Muchos experimentos se han hecho sobre esto, así que, ojo, cuidemos nuestra mente. Ejercite su cerebro y su emoción. De hecho, importante ver la importancia de ese contacto emocional. Miren este experimento. Gen receptor de glucocorticoide. Miren lo que pasó en la ratica que ustedes ven en pantalla. Dos ratas diferentes. Unas ratas que eran buenas mamás, genéticamente ellas estaban predeterminadas, se seleccionaron estas mamás que eran de las que cuidaban a la ratica, que le ponían, la mían, ese es un rasgo, digamos, de cariño a las raticas, se la mían, y las acompañaban, las amamantaban y demás. Y las compararon con otras ratas que recién nacidas las raticas se iba de compras, las raticas no les ponía cuidado y encontraron diferencias en estos dos grupos. Encontraron en la segregación de sustancias en estas raticas interesante, por ejemplo, el tema de la tolerancia al estrés fue el rasgo principal. ¿Qué encontraron? A estas raticas, después de someterlas a este proceso, digamos, diferenciado de nacimiento, las ponían en un laboratorio o en temas de encerramiento, de otras condiciones estresantes, y la segregación, ojo con esto, una sustancia clave ahí, la serotonina. La serotonina que estuvo en mayor grado controlada o digamos tuvieron mayor tolerancia al estrés, expresada en la segregación de serotonina en las raticas cuidadas y amamantadas, y en las raticas abandonadas, por decirlo de alguna manera, había una menor tolerancia, digamos, a esas condiciones de estrés que se vio en la segregación de serotonina. Entonces, fíjense que hay una cantidad de elementos que nos están diciendo que el contacto y la emoción desde las primeras etapas de la vida son claves, que tenemos que tener cuidado con esas experiencias. Entonces, en este momento, reto, ya casi finalizando, ojo, el reto va a ser que van a buscar a una persona, en este momento que está ahí al lado suyo en su casa, y dígale,
Oye, te pasas de genial y oye, exprésele por qué se pasa de genial. E incluso si lo quieren hacer de manera diferente, dígale, oye, te quiero muchísimo, te doy un abrazo, oye, me encantas porque eres una persona, y exprésele algo positivo, incluso acompáñale de un abrazo, si pueden por temas de pandemia, pues no me puede el abrazo, pero por lo menos dígale, el tema es momento de expresión emocional, hagámoslo en este momento, y ojo, que esta experiencia que están haciendo en este momentico cortica, se convierta en algo que usted puede empezar a incorporar dentro de sus acciones cotidianas de voy a empezar a expresarme más emocionalmente. Ah, es que mi hijo me rechaza. Sí, él te va a rechazar, pero él necesita también escuchar y tener alguna de estas interacciones. Ojo, las frutas hay que comérselas así, a mordiscos. ¿Qué pasa? ¿Y por qué? El otro día yo hacía el comentario de que los jugos no eran tan buenos. Y una persona me decía, pero ¿cómo así? Si el jugo es clave para el niño, ¿cómo así que no le voy a dar el jugo? Lo que pasa con el jugo es lo siguiente. Si tú te comes la fruta como tal, ¿no? Mordiéndola, te comes la fibra, pero adicionalmente sacias el cuerpo. Porque una persona que se come una naranja, a la segunda naranja ya está full. Pero pasa algo con el jugo de naranja y es que tú exprimes, tienes que exprimir 7 o 8 naranjas para poder tomarte un vaso de naranja. Quiere decir que en el equivalente, te estás comiendo 8 naranjas. Y eso a nivel de la glucosa, perdón, de la fructosa, que es el azúcar que tienen las frutas, es muy alto. Entonces, por eso la recomendación es las frutas, pues por supuesto, no está mal de vez en cuando el juguito y demás, pero para acompañar el almuerzo todos los días con jugo y aparte de eso le echan la cucharada de azúcar, pues grave, ¿cierto? Entonces, el jugo sin azúcar y si de vez en cuando pueden acompañar el almuerzo con agua y la fruta a mordisquitos, ¿cierto? Ese elemento va a ser clave. Entonces, cerrando con el tercer elemento, cuerpo consciente, ejercicio mínimo 30 minutos al día, elemento clave, ponernos los tenis. Si usted no lo ha logrado generar como hábito, ponga un letrero en el techo de su habitación o en la puerta o en el espejo del baño que diga hacer ejercicio o ponga ponerse los tenis. Y como elemento de huella de memoria, pone los tenis a la entrada del cuarto. Adicionalmente, puede ponerlo en la alarma en su celular por la mañana que pite y le diga, el alarma no diga alarma, diga ponerse los tenis. Y de esa manera vamos generando esos mensajes por diferentes lados en el protector de pantalla de su celular, protector de pantalla de su computador, ponerse los tenis, hacer ejercicio. Y por supuesto, importante describir qué ejercicio vas a hacer, ponerlo como un acuerdo contigo mismo, un compromiso. Y por supuesto, otra recomendación, busca personas que quieran hacer el ejercicio contigo, que puede ser clave para lograr el resultado. Y como última recomendación, un elemento importante, la meditación, o vamos a hablar de las dos últimas recomendaciones, meditación. Casos específicos de cáncer, una cosa importante, se logró detectar que por medio de la meditación, las personas que hicieron meditación profunda y estaban en primeros, digamos, ejercicios de cáncer, lograron aumentar los linfocitos B que están implicados en el tema de tener altos niveles de la protección de su cuerpo, como ahora se me va la palabra de la mente, pero básicamente es como eh, comemos vitamina C para tener anticuerpos, es básicamente los anticuerpos, tener una buena, estar más alerta al sistema versus el mecanismo inmune, ya esa es la palabra que no viene a mi mente, inmune, estar más alerta y por supuesto ayudar al cuerpo a mejorar en esa expresión de los genes y adicionalmente influyeron en reducir los genes inflamatorios. Y en un cáncer es clave el tema de lo inflamatorio. Lo mismo ocurre con el tema del COVID. Entonces, fíjense qué implicación puede tener si usted hace meditación, come saludable, le baja a lo que genera inflamación. Por ejemplo, hay personas que, ay, me voy a comer esto porque es que ay, yo sé que me cae mal y me inflamo, pero me tengo que comer. No, son días para no comer cosas que me generan inflamación. En estos días, yo todo lo que sepa que me inflama no me lo puedo comer para ayudar a reducir inflamación. Incluso puedo comer cosas como el jengibre que ayudan, por supuesto, tienen que consultarlo con los médicos quienes tengan problemas de tensión, pero el jengibre ayuda a reducir inflamación y es un elemento importante. Y por supuesto, la última frase de la jornada es, movimiento, pensamiento y bocados están impactando en nuestra vida, influyen en la expresión genética. Y otra cosa muy importante, y es, ojo con esta, la de cierre, genética carga el arma, pero tú tienes en tu mano el gatillo para tomar la decisión si lo obturas o no, a tu favor, ¿cierto? Esa es la recomendación. Pues mis queridos amigos, definitivamente ahí rápidamente tratando de dejarles una información que sea de valor, recuerden que sus posturas están influyendo, están segregando, cada movimiento que haces, la música que escuchas en la mañana, las músicas que escuchas en el carro, si tomas la decisión de la canción triste, la canción alegre que te activa, cada cosa que te comes en la boca, abrazar, consentir, amar, definitivamente hacen la diferencia en tu vida. Y por supuesto, espero hoy con estas recomendaciones y con esta información haber generado ese clic en tu vida para hacer
conciencia o elevar la conciencia sobre cosas que podemos empezar a hacer hoy para evitar rasgos o elementos que de alguna manera impacten negativamente nuestra vida y sumar muchísimo positivamente nuestra vida.